Hola, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de performance de despegue. En este caso, una aeronave de más de un motor, o sea, de bimotor, trimotor o cuatrimotor. ¿Cuáles son las limitaciones que puede tener una aeronave al momento del despegue? O sea, ¿cuál será su peso máximo de despegue? A tener en cuenta el estructural, que es de fábrica, el de pista, que tiene que ver con el largo de la pista y con la performance, la capacidad de performance del avión afectado por la altitud de presión y por la temperatura también, y por el empuje disponible del avión. Y peso máximo de despegue puede ser afectado por el ascenso, que tiene que ver con el segundo segmento que les voy a pasar a describir en breve. ¿Cuál de los tres se toma el menor de los tres? Porque bien puede ser que, por ejemplo, no tenga limitación o la limitación, perdón, de ascenso o de pista de un peso mayor al estructural. Entonces, ¿cuál se toma? El estructural. O que, por ejemplo, en una pista a nivel del mar, con una buena temperatura, haya una buena capacidad de ascenso, pero la pista no sea lo suficientemente larga y tenga esa limitación. Es decir, se va a tomar esa limitación, la menor de las tres. Entonces, estructural es lógico entenderlo, tiene que ver con la fabricación, cómo fue fabricada la aeronave. Por pista, en la actuación por pista se toma lo que se llama el criterio de pista compensada, donde el avión, en caso de tener una falla a una velocidad llamada V1, que vamos a pasar a considerar en breve, tiene que tener la capacidad, si tiene falla en esa velocidad, uno de los motores tiene que tener la capacidad de frenar dentro de los límites de la pista, considerando que lo hace al final de la pista remanente. Esta es la limitación por pista, dijimos, por tener una falla en V1. En el caso del ascenso es por si, usando el criterio de pista compensada, tuviera falla en V1, el avión tiene que tener la capacidad de continuar el ascenso, pasar la cabecera opuesta con 35 pies, y el segundo segmento se empieza a considerar con el tren arriba, flap en posición de despegue y los motores restantes con potencia de despegue hasta los 400 pies. Eso es lo que dice el reglamento, es lo que dicen las reglas. Puede ser un poco superior en base a los obstáculos que pueden haber en esa pista. Y termina en el segmento de aceleración, es decir, cuando bajamos la nariz para comenzar a acelerar el avión para poder limpiarlo, es decir, para poder retraer el flap y poner la potencia continua. Entonces, actuación en pista. Si tengo una velocidad en V1, una falla en V1, voy a tener una velocidad calculada, se llama V1. Previo, tengo que tener presente la BMG, que también es una limitación, que es la velocidad de mínimo control en tierra, que va a ser inferior a la V1, en caso que yo tuviera una falla antes de V1. Si tengo falla en V1 y continúo el despegue, le voy a tener la velocidad de rotación, donde roto el avión a la velocidad indicada en el manual para no tener over rotation o under rotation. ¿Para qué? Para poder pasar la cabecera opuesta con 35 pies. Y continuamos el despegue y volamos con ¿qué velocidad? Al momento de estar en el aire con V2. Esa es la velocidad
a mantener en el caso de falla de un motor. Para un bimotor se tiene que cumplir un régimen de ascenso de 2,4% de ascenso. Para un trimotor, 2,7%, y para un cuatrimotor, un 3%. Siempre dijimos considerando la falla de un motor en B1. Esto es el segundo segmento, entonces, que comienza con el tren arriba, mantenemos el flap de despegue, potencia de despegue, y terminamos a los 400 pies, o lo que indique la restricción o limitación para esa pista. Al momento, y termina con la aceleración del avión para poder limpiarlo. En caso de que no haya falla de motor, la velocidad que vamos a mantener va a ser superior a la V2. Entonces, velocidad mínimo control en tierra, velocidad de V1, velocidad de rotación, V2, y hay también otra velocidad que es la mínima control en el aire. Nosotros lo que tenemos que tener los cálculos presentes siempre es la DMG, que va a estar en las tablas para figurar la V1. En todos los casos, depende de la pista, la performance del avión, la altitud de presión y la temperatura. Otro caso, supongamos esto es para el peso, considerando peso máximo de despegue. Pero si el tramo que vamos a realizar es relativamente corto, que es lo que pasa muchas veces en los vuelos de cabotaje, el avión tiene mayor capacidad que lo que da la pista, muy superior. Entonces lo que se hace reducción de empuje. O sea, despegue con empuje reducido. Se calcula de manera tal que se cumpla esas mismas condiciones que yo le indiqué. O sea, reduciendo aún el empuje de los motores, se puede cumplimentar adecuadamente lo que indica la reglamentación en caso de falla de un motor. Otro caso, que es lo que se da, por ejemplo, en aeropuertos elevados, como puede ser el caso de Salta, Jujuy, donde tiene una buena distancia la pista. Entonces, no existe limitación por pista relativamente, pero sí es mayor la limitación, la que excede a las otras dos, la que supera la limitación por segundo segmento. En ese caso de limitación por segundo segmento, lo que se hace es lo que se llama el uso del criterio de velocidades incrementadas. Al incrementar las velocidades, considerando el criterio de pista compensada, y que al momento de que si hubiera una falla en B1 que está acelerada en ese caso, lo mismo nosotros, y que si deseamos abortar el despegue, lo podemos hacer dentro de los límites de la pista. Entonces, al incrementar las velocidades, se incrementa la V1, la velocidad de rotación, y la V2, y de esa manera incrementamos la capacidad de limitación, la limitación por ascenso o segundo segmento. Bueno, con esto dimos un pantallazo de lo que es la performance de un avión de línea aérea usando el criterio de pista compensada. Así que bueno, continuaremos después con ascenso en las próximas clases, y ver un poco de crucero también. Muchas gracias y buenas tardes.